Queridos hermanos, el día de hoy iniciamos una nueva serie en el mes de junio. Recordemos que mes tras mes estamos trabajando sobre temáticas que al menos desde el aspecto pastoral podemos identificar como necesidad en la iglesia local, ¿sí? Y el día de hoy iniciamos la serie denominada La misericordia de Dios, ¿cuándo? El día de hoy, ¿cuándo pecamos? ¿Sí? La reflexión se titula Después de la tormenta. Y le invito a que se pueda ubicar en el primer libro de Samuel, el primer relato de Samuel, segundo relato de Samuel, capítulo 11. Yo creo que usted ya conoce esta historia, pero vamos a reflexionarla de manera rápida. Es la promesa que tengo para ustedes. Y dice así la palabra de Dios a partir del verso. Dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita a pelear contra los amonitas. En pocas palabras, estaban en guerra. Verso 2, una tarde, aquí sí quiero que pongan mucha atención, una tarde, después del descanso de mediodía, David, que no había ido a la batalla, David que se había quedado en el palacio, se levantó de la cama, subió a caminar por la azotea del palacio. Imagíneselo usted, hermano. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba, ¿qué, hermanos? Se estaba bañando. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron a David: es Betsabé, verso 3, hija de Eliam y esposa de Urías, el hitita. Verso 4. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio, ¿qué pasó, hermanos? Se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Menciona una anotación aquí. Verso 5. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Verso 6. Entonces David envió un mensaje a Joab y le dijo: mándame a Urías el hitita. Así que Joab se lo envió, y cuando Urías llegó, David le preguntó que cómo estaban las cosas, cómo estaba Joab, cómo estaba el ejército, cómo iba la guerra. Y después le dijo David a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio junto con la guardia real. Verso 10. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué pasa, Urías? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Y Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Verso 12. Está bien, dice David, quédate aquí hoy, y mañana puedes regresar al ejército. Urías se queda en Jerusalén, y al día siguiente David lo invitó a cenar, lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a su casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir en la entrada del palacio junto con la guardia real. Verso 14. Entonces a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. Y daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta, luego retrocedan para que lo maten. Y más adelante, en la parte final del verso 21, hermanos, se cumple esta trama donde dice: entonces dile, murió también Urías el hitita. Hermanos, todos tenemos una buena imagen de David, ¿sí? Hasta le ponemos el nombre a nuestros hijos, ¿sí?
Hasta le ponemos el nombre a nuestros hijos. David había sido bendecido por Dios, hermanos, de manera inconmensurable, vamos a decirlo, de manera impresionante, hermanos. David tenía el favor de Dios. Si David daba un paso hacia la derecha, el Señor estaba con él. El Señor le decía: te voy a dar este pueblo, y se lo daba. David tenía lo que cualquier ser humano el día de hoy desearía. ¿Qué desearía cualquier persona el día de hoy? Poder, autoridad, dinero, estatus social. Pero sobre todo tenía el favor de Dios, hermanos, en su vida. ¿Por qué? Porque era un escogido de Dios. Cuando dice la expresión conforme al corazón de Dios, quiere decir elegido de Dios. Pero, hermanos, David era un ser humano como usted y como yo, y dejó que en su corazón emergieran deseos y acciones que lo alejaban del Señor. Le invito a que se ubique en Génesis 6:5. Le pregunto a usted: ¿usted se considera justo? ¿Te consideras justa, hermana? ¿Se consideran justos, hermanos y hermanas? ¿Se consideran intachables, ejemplo de los demás? Dice Génesis 6, capítulo 6, verso 5: y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Es decir, el pensamiento, cuando dice la expresión del corazón, son los pensamientos carnales del ser humano, y siempre son para hacer el mal, hermanos, para codiciar, para desear algo que no es correcto, para hacer cosas que no están bien. Mateo 15:19: pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. ¿Qué estaba haciendo David cuando se le ocurrió ver a Betsabé, hermanos? ¿Estaba en su trabajo en batalla? No, estaba de ocioso en el palacio. Alguien siempre me dijo: Israel, cuídate de la ociosidad, porque es la madre de todas las desgracias. Y fue lo que le pasó a David. Estaba de ocioso en el palacio. Se para, dice aquí, se levantó, dice al mediodía, se levanta de la cama y se va a pasear y ve. ¿Por qué? Porque no estaba su mente ocupada en sus funciones. Codició a la mujer ajena, utilizó su poder para estar con ella, para adulterar con ella, planeó un plan, hizo un plan, valga la redundancia, para engañar a Urías, para hacer pasar a su hijo, el que ya había concebido con Betsabé, como el hijo de Urías, al tratar de darle el premio de: ven a casa, estate una noche con tu esposa, y al rato ese hijo, pues vas a regresar a batalla y te van a matar, y la gente va a saber que fue hijo tuyo, ¿no? No lo consiguió, tramó emborracharlo. ¿Cómo actuó David, hermanos? Como una persona soberbia, como una persona injusta, una persona tramposa, como un traidor a su pueblo, como un traidor a sus tropas, hermanos. Planeó el asesinato de Urías, y al recibir la noticia, ¿se puso triste, hermanos? No leímos esa parte de la escritura, pero él le dijo al mensajero: tranquilos, mañana será otro día, mañana les podrá ir mejor, mañana ganaremos la victoria, ganaremos la batalla. No le causó pena alguna a David, porque pensó que había logrado su cometido, hermanos. Creyó que nadie lo había observado, creyó que nadie sabía lo que él había hecho aparte de Betsabé y de los sirvientes, pero los sirvientes pobrecitos no podían hacer nada porque. Pero, hermanos, muchas veces juzgamos a David
por todas estas acciones. Un hombre elegido por Dios, cometiendo todas estas atrocidades. Pero no nos vayamos lejos, hermanos. Nosotros, usted y yo, ¿qué pecados de los que enumeramos hace unos momentos cometemos nosotros? Quizás estamos cometiendo adulterio, hermanos. La iglesia es para confrontar el pecado. No es para que yo los entretenga 30 minutos o 40 minutos y hacerlos reír y entretenerse y decir, hoy este culto fue súper, fue genial porque hoy sí me fui lleno y bien entretenido. No, hermanos, una prédica es para confrontarnos. ¿Usted está en adulterio? ¿Usted está fornicando? Aquellos que son novios, ¿están teniendo relaciones sexuales en este momento? ¿Ustedes han asesinado a alguien? ¿Ustedes han extorsionado a alguien? ¿Alguno de ustedes está cometiendo actos homosexuales? Son muy escandalosos estos pecados. Quizás no, pero quizás si estamos, hermanos, cometiendo los siguientes: somos envidiosos. No nos alegra que al hermano o a la hermana le haya ido bien, que haya recibido ese contrato. No, al contrario, no, ¿qué habrá hecho? ¿En qué habrá cedido? Ah, mira, hizo su coladito en su casa. ¿A qué costo? ¿A qué se dedicará? Envidia, pereza, soberbia, lujuria, esos malos pensamientos que nos van a llevar al adulterio, que nos van a llevar a la fornicación, los que son solteros, que nos van a llevar a consumir pornografía, a muchas cosas, hermanos. A fantasear con la muchacha o el muchacho ajeno o libre, qué sé yo, pero fantasear con ellos. Y en el caso de todos, hermanos, porque no es solamente de jóvenes, llegar a la masturbación, hermanos. Chismes. Ajá. Cómo nos encanta llevar y traer, aunque no nos conste. Falso testimonio, es un mandamiento, hermanos. En mi pueblo le dicen chisme. Codicia. Le faltamos al respeto a nuestros padres. No es que los insultemos, es que ni siquiera velemos por ellos, hermanos. Que mi papá, que mi mamá ya tienen necesidades muy puntuales, no, que lo haga mi hermano. Que lo haga mi hermano que vive lejos, ¿no? Que nunca está. Eso es faltarle respeto a nuestros padres, hermanos. Mis suegros, los suegros de ustedes son sus padres. Ya pasan a ser sus padres también. Ira, robo, estafa. Se aprovecha del inocente, se aprovecha del que está en un nivel socioeconómico menos o más bajo que usted. Vicios de toda índole. Y siempre nos vamos al cigarro, a las drogas, al alcohol, pero también el hecho de apostar. ¿Quién apostó en la semifinal, hermanos? En el clásico. Prometer algo que usted sabe que no va a cumplir. Idolatría. Cuando hablamos de idolatría siempre nos vamos con que las imágenes de madera, de fierro y de cobre. Pero también mi esposa, mi hijo, mi novia, mi novio se puede convertir en el ídolo que me impide hacer la voluntad de Dios. La escuela, el trabajo, egocentrismo. A veces pudiéramos caer en ello nosotros como cristianos. Y eso lo he escuchado mucho en el entorno pastoral. Yo no le voy a dar responsabilidades al hermano o a la hermana hasta que no esté a mi nivel. ¿A nivel de quién? Eso es egocentrismo, hermanos. Yo no voy a hacerle caso al hermano porque no pone el ejemplo. Eso es ser egocentrista. Porque entonces quisiéramos que las personas sean como yo quiero que sean. Y eso, hermanos,
es pecado. Y entre muchas cosas más. Yo creo que, hermanos, ya nos pasamos a traer entre todos. Estamos expuestos, hermanos, a la sutileza del pecado en todo momento, todos los días de nuestra vida. Recordemos que nuestros pensamientos se inclinan siempre para hacer lo que no nos conviene espiritualmente. Se inclina a aquello que nos da satisfacción, aunque sepamos que es incorrecto. ¿Qué pasó cuando David se dio cuenta de su gran pecado? No lo aceptó, hermanos, y tampoco se arrepintió en ese momento, sino que trató de ocultarlo. Las escrituras no son tan explícitas, no dan tanto detalle, hermanos, pero recuerde aquel momento en el cual usted, comparando esta trama de David con Betsabé, recuérdese usted en esa situación similar con David, tratando de ocultar su falta, tratando de ocultar su manera de vivir incorrecta, hermanos, por el miedo al que dirán, por el miedo a las consecuencias, por el miedo a una inminente disciplina en la iglesia. Recuérdenlo ustedes, hermanos. Muchas veces, para que no se enteren de que yo estoy en pecado o que mi familia tiene un hijo pecador, mejor no digo nada y llevo la vida mintiendo y haciendo las cosas mucho más grandes, tratando de disfrazar nuestras acciones para convencer a los demás y también convencernos a nosotros mismos de lo que hacemos está bien y que todos lo deben aprobar, aunque sepamos muy dentro de nosotros que no está bien. Quizás es muy probable que logremos que los demás no se enteren como David lo consiguió, pero no nos olvidemos que Dios sabe todo lo que hemos hecho. Salmo 7:11 dice de la siguiente manera: Dios es juez honrado, Dios es un juez justo, valga la redundancia. Todos los días se enoja, ¿con quién, hermanos? Con el impío, con el malvado, con el pecador. Todos los días se enoja con el pecador. En la comprensión de los tiempos del Antiguo Testamento, hermanos, de David y todavía más atrás, hasta el Génesis, tenían la idea de un Dios que no era omnipresente. Ellos creían en Jehová, pero no en la concepción que nosotros tenemos de un Dios omnipresente. ¿Recuerda usted a Jonás? ¿Qué trató de hacer cuando no hizo caso a ir a Nínive? ¿Qué trató de hacer? De irse a Tarsis, lo que ahora sería más o menos como España, Barcelona, ¿sí? Lejos, porque él consideraba que lejos no le iba a encontrar Dios. ¿Qué pasó cuando en el Edén pecó Adán y Eva? Y decía el relato bíblico que el Espíritu de Dios se paseaba por el jardín. Adán, Adán, ¿dónde estás? Y él se escondía. Entre las reflexiones teológicas, hermanos, se deduce que en base a esta comprensión que se tenía, que incluso David la tenía, él fue quien propuso el templo con la intención de encerrar a Dios en un solo lugar. Esa es una reflexión teológica, hermanos, de acuerdo a la comprensión que tenía el pueblo en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, ¿sí? David propone el templo, sí, para adorarte, pero también para que te quedes aquí, para que no me veas qué ando haciendo yo allá afuera, comparando a Dios, al Dios Altísimo, como cualquier otro Dios que le hacían un templo en cualquier monte alto, y que ahí vamos a encontrar a Baal y a Baal 2 y a Baal 3. A ese nivel trataban de rebajar a Dios, ¿sí? En la actualidad, hermanos, cuando nosotros cometemos pecado, cuando nosotros tratamos de que las personas no se den cuenta de lo que hacemos, a veces también nos vamos a esta comprensión. Nosotros sabemos que Dios está en todo lugar, pero a veces decimos muy adentro de nosotros que Dios solamente habita aquí, que Dios solamente está cuando hay hermanos con nosotros, pero cuando no están, cuando estamos solitos en casa, cuando
estoy dentro de mi cuarto yo solo, o cuando estoy solo en la oscuridad con mi novia, o con la persona que me está agradando que no es mi esposa, en el trabajo, en donde yo sé, en la tienda, en muchos lugares, ahí sí a veces consideramos que Dios no está ahí. Y nuestro pensamiento se va a esta comprensión de la antigüedad, hermanos. Y no es así, hermanos. Dios es omnipresente. Dios está en todo momento. Muchas veces queremos disfrazar las cosas para no reconocer nuestro error, que no se sepa. Y cuando hacemos esto, repito, terminamos cometiendo más errores y más pecados. Terminamos lastimando a más personas y lastimándonos a nosotros mismos. Cuando nosotros estamos en ese momento en que no queremos que nadie se entere de lo que hemos hecho, se nubla la visión, ya no vemos hacia lo lejos, como si se pusiera una niebla frente a nosotros, como si camináramos en la oscuridad. O aquellos que manejamos, como si camináramos, como si condujéramos el coche y los limpiaparabrisas no se dieran abasto. ¿Les ha tocado manejar así, hermanos? En la sierra. ¿Qué se siente, hermanos? Eso mismo pasa cuando estamos en el pecado y no queremos que nadie se entere y tratamos de ocultarlo. Se pierde la claridad de la vida. Estamos dentro de esa gran tormenta, hermanos, de ese escándalo en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Qué pasará si me descubren? Pero mientras pasa eso, sigo lastimando a otras personas. Me sigo yendo más en el lodo, como los cochinos que les encanta meterse en el lodo. ¿Sí les ha tocado ver los cochinos, hermanos? Mi abuelita tenía los chanchos, y cómo se metían en el lodo, se dan vueltas. Son felices, hermanos. A eso nos parecemos cuando estamos en el pecado. Lo mejor, hermanos, que nos conviene a nosotros es hacer una pausa en nuestra vida acelerada. Descansar un momento, reflexionar en lo que hemos estado haciendo, reconocer que hemos cometido pecado y que si es cierto, habrá consecuencias. Habrá consecuencias. Los jóvenes, hace algunos meses, alguna hermana nos consultaba sobre un medicamento, y ya lo había tocado con ustedes, un medicamento para abortar. ¿Por qué? Porque había tomado una decisión que no era en su tiempo, y la joven había quedado embarazada, y ahora estaba tratando en su desesperación de cometer el asesinato de su bebé. ¿A qué nos lleva el pecado y a qué nos lleva el tratar de ocultar nuestras faltas? Por eso, hermanos, le digo, piense, reflexione, tómese una pausa, cuente hasta 10, como decía el comercial por ahí en los años 90. Tome el valor y confiéselo primeramente a Dios, y también con el hermano o la hermana con quien usted tenga confianza y que sabe que le va a ayudar espiritualmente. No que le va a ayudar a continuar pecando, que le va a ayudar a salir adelante. Hermanos, el hecho de que seamos cristianos activos, cristianos que estamos sábado con sábado, cristianos que estamos ministrando, que estamos predicando o que están aquí cada 8 días, no nos exenta de cometer pecados. Indudablemente, hermanos, cuando un siervo de Dios cae, sí es escandaloso y es triste, hermanos, porque es una persona que usted imagine que trae vestiduras blancas como nuestras hermanas panderistas, y ya vimos que ya se manchó de lodo, ya se manchó de estiércol, porque ya pisó por ahí. Es escandaloso, nos damos cuenta, a diferencia de las personas que están en pecado, porque sus ropas ya están sucias, con costras de todo tipo.
una más, una menos, no nos damos cuenta. Como un vagabundo con el perdón hacia los hermanos vagabundos, ¿no? Que no tienen casa, que no tienen techo. Pero a eso nosotros nos podemos, hermanos, asemejar cuando estamos en el pecado. David cayó siendo un elegido de Dios. Otros hermanos han caído. Nosotros hemos caído en algún momento de nuestra vida. Algunos de nosotros nos han disciplinado. Muchos de nosotros hemos recibido el regaño de un pastor. Quizás alguno de ustedes pasen este mismo proceso, hermanos. Quizás usted no, quizás usted se mantiene firme, pero quizás sus hijos o sus nietos o el hermano con el que usted tiene mejor amistad. Pero tengamos, hermanos, la seguridad de que todo esto pasará, que debemos pedir perdón a Dios y que tendremos siempre una nueva oportunidad de continuar con nuestra vida. La iglesia de Dios, hermanos, las comunidades de fe no fueron hechas por Dios, no fueron planeadas por Dios para ser jueces de los demás, sino para crecer juntos y luchar juntos. Colosenses 3:14 dice: sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta, ¿qué, hermanos? En perfecta armonía, en shalom, hermanos. Romanos 17 dice, esto es algo que Pablo tenía, y Pablo, hermanos, estamos hablando de Pablo, ¿sí? Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y es espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Estamos hablando de Pablo, hermanos. Podrá sonarle a usted como un trabalenguas, pero es Pablo viéndose como un ser humano pecador. Continúa: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Porque no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, como todos nosotros. Pero hay otro poder dentro de mí que está en la guerra, que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está ¿en dónde, hermanos? En Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Tenemos una naturaleza, hermanos, pecaminosa. Por eso ninguno de nosotros podría decir que es justo o que está exento del pecado. ¿Cuándo seremos perfectos, hermanos? Cuando el Señor venga a restaurarnos, Él venga a completar su obra en nosotros. Hay una frase que dice: Dios odia al pecado, pero no al pecador. ¿La han escuchado, hermanos? Dios odia al pecado, pero no al pecador. ¿Dónde lo dice? ¿En qué verso? ¿En qué texto bíblico? ¿Quién lo dijo, hermanos? Mahatma Gandhi. Un hombre que ni siquiera adoraba a Dios, que ni siquiera conocía a Dios. Pero hemos cristianizado esta frase, hermanos, porque yo lo he escuchado en congresos de jóvenes, lo he escuchado en muchas predicaciones, y la cristianizamos de esta manera: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, agregándole, como dice la Biblia, por ahí. Qué aberración tan más grande, hermanos.
¿Quieres saber qué dice Dios acerca del pecador? Salmo 5, 4 al 6. Oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Amén, hermanos. Amén. Pero nosotros, hermanos, creemos en un Dios, el Dios de las nuevas oportunidades, que no mantiene su ira por siempre. Contra aquellos que reconocen sus pecados y que se arrepienten. El Salmo habla de alguien que no se ha arrepentido y que está pecando. Miqueas 7:18 dice de esta manera: ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? ¿No seguirás enojado con tu pueblo para siempre? Porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Dios, hermanos, finalmente perdona a David cuando éste reconoció su pecado. ¿Se da cuenta, hermano? La ira de Dios, hermano, no es como nuestra ira del ser humano. Nosotros queremos ver al hermano arder en fuego y en leña verde. Dios no quiere eso contra sus hijos. Por eso nos da una nueva oportunidad para arrepentirnos. Y cuando tomamos esta nueva oportunidad, Él nos restaura. Segunda de Samuel 12:13. ¿En qué momento se arrepiente David? Entonces David confesó a Natán, después que le muestra una imagen del corderito, de este que tenía su siervito, su corderito, y que viene alguien poderoso y se lo quitó, ¿no? Teniendo el otro muchas cosas, y le quitó a este corderito que era como su hijito, ¿no? Y cuando Natán le dice: ese eres tú, cuando le quitaste su esposa a Urías. Entonces David: he pecado contra el Señor. Sí, responde Natán, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. ¿Hubo una consecuencia, hermanos? Claro que sí. Murió el bebé. Hubo una consecuencia. Las consecuencias son duras, hermanos, son crueles, pero son las consecuencias de nuestros actos. ¿Qué consecuencia pagará usted por su pecado? Habrá consecuencias, por supuesto, hermanos. Pero es necesario arrepentirnos, reconocer y pasar este trago, hermanos, este proceso, porque al final es para nuestro bien. No cometamos el error de Saúl o el error que cometieron otros reyes que siguieron a David, que no hicieron la voluntad de Dios y que no se arrepintieron. Murieron sin esperanza, murieron sin arrepentimiento. Hay de ellos, hermanos. Pero también a veces decimos nosotros en la actualidad: mi pecado no afecta a nadie más. Después me arrepiento. En el último momento, cuando ya esté a punto de morir: Señor, perdona mis pecados, como el de la cruz de la izquierda de Jesús, ¿no? El pecado le afecta a usted, hermanos. Su pecado afecta a quienes lo rodean, a su familia, a sus hijos, a sus padres. Y también, hermanos, cuando decimos después me arrepiento, es poner a prueba a Dios. Creer que Dios está a nuestra disposición cuando yo quiera arrepentirme, en el momento que yo quiera. No será un arrepentimiento genuino, hermano. No convirtamos nuestros pecados en pecados de muerte. ¿Qué es un pecado de muerte, hermanos? Aparte de contender contra el Espíritu Santo, ¿cuál sería un pecado de muerte? Pecar con plena conciencia de que lo que estoy haciendo está mal y seguirlo haciendo. Eso es pecado de muerte, porque para eso no hay salvación y no hay perdón. Porque estoy pecando conscientemente, sabiendo que estoy haciendo mal, sabiendo que no agrada a Dios y que afecto al prójimo. Eso es pecado de muerte, hermanos. Romanos 5:8, ya estoy por culminar, hermanos. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros,
cuando todavía éramos pecadores. Es decir, hermanos, la misericordia de Dios es tan grande que nos alcanza aún cuando hemos cometido pecado, cuando hemos reconocido que hemos pecado. Y vea este salmo, el Salmo 32, verso 1 al 2. Esto es maravilloso, hermanos. Dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. Qué alegría a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró su culpa, la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. ¿Usted ha sido perdonado por Dios? Seguramente sí, hermanos. Qué alegría, qué bendición, qué dicha, hermanos, tener una nueva oportunidad con Dios. Dios nos muestra, hermanos, su misericordia cada día. La vemos al amanecer, lo vemos en las nuevas oportunidades que Él nos da. Nosotros le fallamos a Dios, pecamos, cometemos errores y mereceríamos ser castigados. Sin embargo, nuestro Dios permanece a nuestro lado, nos muestra su bondad y nos extiende su mano. Después de esa tormenta en su mente y en su corazón, hermanos, indudablemente vendrá la bendición de Dios si usted lo desea. Que Dios nos bendiga. Paz a ustedes.